historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su tan gustado programa La Historia No Contada. Quiero agradecer los comentarios y las preguntas que me han venido realizando por el correo del programa, que es historianocontada@yahoo.com, que está aquí abajo en el cuadro de diálogo, por si alguien quiere hacer sus comentarios de manera privada, no en el chat del programa. Como también agradezco las nuevas suscripciones, bienvenidos, y agradezco también a las personas, los colaboradores, por decirlo así, directa o indirectamente con este programa, ya que gracias a sus comentarios, bueno, pues podemos tener un diálogo de preguntas, respuestas, de temas que sugieren, como aquel que me sugirieron del horoscopio. Bueno, pues ya está. A veces serán programas breves, cortos, no porque uno los quiera alargar, sino la misma historia o la misma información nos lleva a tener un poquito de mayor recursos. Pero bueno, en este caso quiero anticiparles que con este programa termino la 15ª temporada, vamos igual como en las series por temporadas, y voy a iniciar la 16ª temporada de este canal del programa de La Historia No Contada con argumentos precisamente de investigaciones dentro del marco militar, sobre todo porque me he dado cuenta en muchos programas, en muchos libros que he visto respecto a la batalla, a las batallas, a las acciones llevadas en la primera intervención norteamericana a nuestro país, la de 1846 a 1848, pues que uno de los años más álgidos fue en 1847, pero las tropas norteamericanas se retiran hasta 1848. Entonces fueron realmente 3 años de intervención norteamericana, y muy pocas veces, por lo que nos repiten en los libros y por lo que sabemos, pues sabemos los niños héroes, fueron 6, no nada más fueron 6. Sabemos quiénes fueron los generales a cargo, quién era el general presidente, que de alguna manera traiciona a sus gentes, quiénes fueron héroes, quiénes murieron envueltos en su bandera de su batallón. No me estoy refiriendo a Scutia, sino a Margarito Suazo y al coronel Xicoténcatl. Todas esas versiones históricas oficiales dejan a un lado quienes también combatieron, quienes también perdieron la vida, los famosos héroes silenciosos, porque la historia no da sus nombres, pero en esta investigación que va a ser por programas, yo les voy a presentar precisamente lo más importante de las batallas que existieron. Por ejemplo, se habla de la intervención norteamericana de La Angostura, Monterrey en el 46, y después ya viene Palo Alto y después Cerro Borrego, si mal no recuerdo, o esa fue en intervención americana, francesa, perdón. Pero sí hay ciertas informaciones, cierta información histórica que no está dada a la luz. Entonces me di a la tarea de estudiar, de estar revisando archivos militares en el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, y junto con algunas bibliografías privadas de grandes generales, algunos generales secretarios que ha tenido México. Y bueno, pues gracias a esta información en mis investigaciones, pues yo las quiero compartir con ustedes, porque repito, he visto muchísimos libros, muchísimos programas que hablan ahora que se ha cumplido el 175 aniversario de la batalla de Churubusco, como se va a cumplir de Molino el Rey y se va a cumplir de Chapultepec.
Bueno, pues este año se cumplen los 175 años de esas gestas heroicas para la caída de la Ciudad de México, que sería después de haber tomado el castillo de Chapultepec, donde estaba el colegio militar. No era heroico, no tenía ese nombramiento todavía de heroico, ese se le da hasta el siglo XX. Pero bueno, entonces, con esos serie de programas, va a ser una serie enlazada cronológicamente. Voy a hablar precisamente de las batallas, de las banderas capturadas, qué batallones estuvieron, sobre todo eso, qué batallones estuvieron en acción, y obviamente con lo que pude rescatar de los nombres de los generales, jefes y oficiales que estuvieron en dichas batallas, que perdieron la vida, como el general de León, que era oriundo de Guajuapan, Oaxaca, ahora se conoce como Guajuapan de León, precisamente por este personaje, don Antonio de León, que muere en Molino el Rey, y ese tipo de personajes que no sabemos qué pasó, ¿no? Gelati, Valderas, todas estas gentes que hicieron. Y bueno, esto lo vamos a ver, no se lo pierdan. Yo agradezco de verdad a los seguidores. No todo es hablar de armas, aunque mencionaré que armas, por ejemplo, traían los gringos. Qué error se dijo a nivel público de que por qué perdimos el 47, que según esto, según un historiador, lo dijo, y lo dijo en su programa también al aire, y bueno, pues a veces crea fama y échate a dormir, y eso te sientes con la libertad o el libertinaje de decir anacronismos, que es el pecado de todo historiador, un anacronismo, y de poder decir tonterías cuando no te consta en primera. Ese es otro pecado del historiador, el pelearse con los muertos, el regañar a los muertos y el decir cosas que no son por sentido figurado, porque piensas que tú fuiste el único que estudiaste historia, y no, siempre va a haber alguien mejor que nosotros o mejor preparado. Entonces, no hay que echar las redes al mar y a dormir, no. Pero bueno, en todo el mundo se cuecen habas, pero para las nuevas generaciones que están, eso sí, por tantos años de docente se los puedo decir, que las nuevas generaciones están muy mal informadas, muy mal educadas en relación a muchos temas, pero el que ahorita nos atañe es en el de la historia de México. Primera, no hay esas ganas del estudio, no hay esas ganas de ese interés, esa heurística de encontrar, de descubrir precisamente qué fue lo que pasó, qué hubo detrás de nosotros, detrás de nuestras generaciones, de las generaciones de nuestros padres y abuelos. Y si le hacemos más para atrás, bueno, pues vemos que a lo mejor nuestro apellido, nuestras raíces tienen siglos aquí en México, si llegaron de España, si se dieron a manera natural, algunos apellidos todavía náhuatl. Entonces, hoy en día yo veo una falta de ganas de conocer. Y luego hay gente malita de su cabeza que se dedica a tergiversar la historia, y precisamente lo hacen por internet. Y hoy en día, donde buscan todos los jóvenes en un trabajo que se les deja de escuela, estoy diciendo nivel medio y medio superior y hasta superior, pues se van al internet y a veces copian y pegan sin editar. Y así como lo copiaron, así lo presentan como trabajo final o el trabajo que se les haya encomendado. No visitan museos, no van a bibliotecas, eso olvídenlo, zonas arqueológicas según el tema, pues, y es donde es una línea tan delgada que depende del profesor que tú tengas, que puedas amar a la historia y hasta querer ser antropólogo, historiador, lo que tú quieras, a raíz de esa ciencia y estudio de la historia. Todo depende, por eso digo que es una línea, un hilo de plata muy delgado, que en cualquier momento se rompe. Todo depende qué es lo que quieras y cómo se te informe, cómo se te dé la instrucción, cómo se te enseñe la historia para que la ames o la termines odiando. Así como amamos y terminamos odiando a algunos las matemáticas, bueno, hasta que no haya alguien que nos las explique, nos hace entender ciertas situaciones, es cómo nosotros podemos lograr quitarnos todo ese, a lo mejor hasta desprecio por la materia.
Pero bueno, recuerden ustedes que estos programas sí son para todo público, pero principalmente también dedicado a las nuevas generaciones que están ávidas de conocimiento, pero un conocimiento serio, firme, con contexto histórico, no nada más a lo que dicen o a lo que medio leo o a lo que luego en esos videos cortos, esos shorts que vienen aquí mismo en YouTube, con esa idea o con esa información muchas veces errónea, pasa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, he visto videos que hacen referencia al 20 de agosto del 47, cuando es la toma del convento de Churubusco, hoy en día ex convento de Churubusco, y desde esa época ya ex convento porque Santana se los había retirado a los frailes que ahí vivían, precisamente para hacer un bastión de resguardo de la zona sur del acceso a la Ciudad de México, al centro del país. Bueno, pues ya desde ahí estamos mal porque he visto que ponen, por ejemplo, hacen referencia a Santana y ponen el cuadro o la pintura de el general Victoria, Guadalupe Victoria. O sea, no se dan, si vas a publicar, si vas a subir un video y de tema histórico, mínimo, por favor, checa tus imágenes, mínimo, por favor, tu sustento histórico, de dónde lo estás sacando. Como hay otro programa, y repito, no critico, pero no se vale que engañen, donde ya se les hizo la observación, por ejemplo, hablan de que la hija de Díaz, del general Díaz, se llamaba Amada Díaz, no Amanda. Y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten. Y según son historiadores académicos, egresados. Pero no, el vaporazo no lleva nada bueno y tendrán muy buena edición y podrán estar hablando y pasando imágenes. A lo mejor a mí me falta eso, pero ¿saben qué? Siempre la transmisión oral, siempre el escuchar. Recuerden que este programa nace a raíz de las temporadas que yo llegué a hacer radio. En sí esta era una idea de radio por internet que desgraciadamente no se pudo hacer, pero tenemos la maravilla de la imagen y por eso he podido presentarles tangibles, piezas históricas, armas, banderas, condecoraciones, documentos, no nada más la fotito. Entonces, tiene también su ciencia esto, y bueno, quien no nos escuche quien no nos vea puede escucharnos como si fuera la radio. No hay ningún problema aquí. La importancia es la información que se da y que es una información 5 veces revisada. Se revisan las fuentes, se revisa el contexto histórico y obviamente el conocimiento que un servidor tiene de la historia, poco, mucho, bueno, pues lo comparte con todos ustedes. Y bueno, sin más preámbulo de este último programa de la temporada 15, quiero hablar sobre 1864, que hay un detalle muy importante, y sobre 1865, la gran parte de ese año. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que hizo el emperador de México, segundo emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, que después se llamaría Maximiliano de México, en su tiempo de cuando fue emperador? Sabemos que el gobierno está dividido, él llega impuesto por un grupo de gentes que lo engaña, que le hace creer que ha sido pasado a votación. Si el pueblo de México está preparado y quiere un gobierno monárquico, y le hacen ver los cuestionamientos cuando eran mentira, y le llevan el ofrecimiento de la corona de México a su castillo en Miramar, en Italia, que prácticamente al castillo de Chapultepec, o el Palacio Imperial de Chapultepec, se va a llamar Miravalle porque allá él veía el mar Adriático, por eso se llama Miramar, y aquí él veía todo lo que era el Valle de México. Se alcanzan a ver todavía las acequias, que es las calles de agua que colindaban con la Ciudad de México. Allá a un lado de Palacio Nacional, en Corregidora, todavía queda una acequia, lo que fue una acequia que después se mandaron a secar porque pues la gente, ¿qué creen?, echaba la basura ahí, hacía sus necesidades ahí, pensando que el agua se lo iba a llevar. Pero ¿qué problema hay? Porque el agua no era corriente, el agua muchas veces quedaba estática.
el agua que llegaba desde Xochimilco, el canal de la Viga, lo que bajaba de aquí. San Pedro de los Pinos tenía muchos manantiales, Chapultepec, que alimentaba el centro, tenía 13 manantiales, por eso tantos ahuehuetes. El ahuehuete es un árbol que dura muchísimos años, pero chupa mucha agua, toma mucha agua. Entonces, si tú quieres tener un ahuehuete, debes de tener el recurso hidráulico bastante, no nada más ahí unas gotitas, si no, no se te van a dar. Bueno, en fin, ¿qué fue lo que hizo de bueno Maximiliano? Bueno, pues Maximiliano, una de sus leyendas que va a aportar en su escudo es precisamente equidad en la justicia, y esa equidad en la justicia precisamente va a amparar el centro de su escudo hacia los lados una espada una espada y un cetro, que es lo que va a hacer. Bueno, pues es una monarquía, el águila esplayada, el águila nacional, el águila mexicana va a estar coronada, y arriba va a tener precisamente su corona de todo ese escudo heráldico hermoso del Segundo Imperio. Después, ¿qué es lo que hace? Estamos hablando de, voy a mencionar un poquito lo que hace él repito, estamos viendo el año de 1865, pero hay un apunte que desde que llega, recuerden que los emperadores Maximiliano y Carlota llegan a México el 28 de mayo de 1864. Ya estaba en vigor la regencia. ¿Qué es la regencia? ¿Quién era el que estaba a cargo de la regencia? Bueno, le ofrecen el trono en 1863, él acepta, y una vez que acepta, la regencia es la representación de aquel que va a gobernar sin que él todavía haya tomado posesión o haya llegado al lugar. En este caso, él le ofrecen el trono allá en Miramar, en Italia. Bueno, y parte de esas personas que le ofrecieron el trono, en este caso, quien era el presidente o jefe de la regencia, era el hijo del generalísimo José María Morelos y Pavón, que realmente su nombre era José María Teclo Morelos Pavón y Pérez. Entonces, va a ser el general Juan Nepomuceno Almonte. Entonces, el Nepomuceno Almonte, no crean que se convirtió, fue vendepatrias y se convirtió, le convino estar en el apoyo a Maximiliano. No, él peleó en la guerra, precisamente de las que vienen en los siguientes programas. Perdón, él peleó una de las más importantes, bueno, pues fue la Angostura, fue la Guerra de Texas. Él defendió mucho el país. Después cambió de bando, bueno, pues razones tendría, pero aún así lo que llegó a ser dentro del imperio de Maximiliano en México también fue muy loable. Él igual se da al exilio, se va con los emperadores, bueno, con la emperatriz prácticamente, porque Maximiliano regresa muerto a Austria, no vivo. La emperatriz Carlota regresa desde 1866, se va de México, ya andaba tambaleando el imperio, ya Napoleón III no estaba mandando los recursos, y bueno, pues quien la acompaña, la lleva, es precisamente Juan Nepomuceno Almonte, que morirá en Francia en 1868. Bueno, otra de las cosas es, ordenó traducir el himno imperial a la lengua de los principales poblaciones y etnias, de las principales etnias, aunque, debo decir, el himno imperial no es el mismo que el himno nacional. Me van a decir, es que no existía. Claro que existía. Si Maximiliano llega en el 64, bueno, 10 años antes ya existía. En 1854 ya tenemos himno nacional mexicano, que es el que conocemos hasta nuestros días. Entonces se hace otro himno precisamente para los honores al emperador. De su propio dinero, otra de las cosas buenas que hizo fue, mandó arreglar el Palacio Nacional y el Alcázar de Chapultepec. Recuerden que ustedes que llega a Palacio Nacional, pasa una noche ahí todo lleno de chinches, en una mesa de billar se duerme, parece que Carlota también ahí, y después va a ver a Chapultepec a la mañana siguiente y ve que está un poquito, está abandonado, pero lo ve más viable el poderlo acondicionar. Y manda a traer muebles para los dos palacios, al final van a ser imperiales.
carretas francesas, italianas, y bueno, y planea él también hacer un museo. Ve la riqueza que tiene México, lo desperdigado que están sus piezas, y planea hacer un museo también. En sí, el primer museo de historia va a ser el que va a estar al lado de Palacio Nacional, que hoy es el Museo de Culturas, pero ahí todavía está el nombre, con el águila muy hermosa, esplayada, que dice Museo Nacional, que está en la calle de Moneda, junto a Palacio. Ya de ahí van a pasar las cosas al Museo de Artillería, algunas, y algunas otras ya al Museo de Historia, y después va a ser el Museo Nacional de Historia en el 47 con Manuel Ávila Camacho, pero el decreto lo da precisamente don Lázaro Cárdenas, el general presidente Cárdenas. Bueno, mandó a traer también a su jardinero de Miramar, Wilhelm Kechtel, para arreglar los jardines de Chapultepec y Cuernavaca. También en Cuernavaca hubo Palacio Imperial, con especies, con las especies naturales del lugar, y dicho jardinero le acompañó en sus viajes al interior del país. Maximiliano ni Carlota alcanzan a recorrer todo el país porque había guerra de guerrillas y no había garantías, y además no les dio tiempo. Pero bueno, en 4 años lo que llegó a hacer, mandó construir el Paseo de la Emperatriz, hoy Paseo de la Reforma, que lo nombraría así Paseo de la Reforma don Benito Juárez al restaurar la República, o sea, la Segunda República restaurada, en 1867, cuando entra Juárez al país y ya ha mandado matar a Maximiliano. La decoración de Palacio Nacional, originalmente Palacio Virreinal, así se llamaba hasta todavía los tiempos de Juárez, mandó pintar a los héroes patrios, haciendo pinturas de gran caballete, que es lo que está ahora en la galería para llegar a la oficina presidencial, prácticamente de un lado a otro. También manda hacer, hizo el jardín botánico, que todavía uno lo puede ver cuando entra por la calle de Moneda, el jardín botánico de Palacio Nacional, que perdura hasta nuestros días. Hizo también el Teatro de la Corte y levantó el nivel de los patios de Palacio Nacional para evitar que se inundaran, porque a él también le toca las inundaciones. El sistema hidráulico en México, el desfogue de las aguas grises, de las aguas de lluvia, no era lo suficiente. Se hicieron kioscos en las plazas y parques para que ahí toda la familia se reuniera y tocaran bandas y orquestas los domingos y fiestas especiales o fiestas patrias. El maestro Schauertal, un músico, fue traído de Miramar también, y lo trajo Maximiliano. A él encomienda organizar las orquestas y bandas, y este maestro Schauertal compone marchas, creando una tradición musical en México. Antes del himno nacional existían los himnos patrióticos, marchas no muchas, se fusilaban de las estadounidenses, pero aquí se hacen estilo vienés, estilo italiano, marchas, y después ya aquí se van a venir grandes compositores mexicanos, sobre todo en el Porfiriato, que algunas las van a modificar o van a servir de inspiración a los músicos mexicanos como Juventino Rosas, Ricardo Castro, El Ordui, M. Ponce, en fin. El año más fecundo de la creación de reglamentos y leyes y decretos fue el año de 1865. Sí, en medallas y condecoraciones, ese año crea precisamente la Orden del Águila, que fue un error, pero él no lo entendió así. La sobrepone en importancia a la Orden de Guadalupe, que restaura la Orden de Guadalupe. Se había acabado su ejercicio cuando en 1855 sale Santa Anna del país. Él la restauró, la de Santa Anna restaura la Orden de Guadalupe de Iturbide, ya que él había recibido una de esa época. Y recuerden que la Orden de Guadalupe va a tener 3 épocas: Iturbide, Santa Anna y Maximiliano, tercera y última. Y de ahí en fuera han querido restaurarla, pero hay que ver con qué intereses lo están haciendo. Bueno, determinó
la igualdad ante la ley de los seres humanos, de los ciudadanos. Los menores de edad no podían trabajar, fijó el horario en la jornada de trabajo, liberó las deudas en la tienda de raya y prohibió estas deudas fueran heredadas, condonó todas las deudas agrícolas, prohibió los castigos corporales, personales. Nadie podía obligar a sus servicios personales, sino temporales, para una empresa determinada. Y los jóvenes aprendices, pudieran ser niños, pero no tanto, jóvenes, no podían trabajar en esa etapa de aprendiz más de 5 años. Si llegabas a los 5 años, tú ya tenías que ser maestro, tenías que tener ya tus medios para poder desarrollar lo que habías aprendido precisamente como aprendiz, valga la redundancia. El hacer tarea después de las clases todos los que hemos hecho tarea después de las clases en la escuela, es gracias a Maximiliano, a un modelo educativo francés, y eso viene aquí, aprovecho para comentarles aquí en mi libro de Breve Historia de la Educación en México, viene por siglos, son 5 siglos, o sea hay 500 años aquí. En este librito, bueno, pues en el siglo XIX precisamente profundizo más sobre esta información que les estoy dando. Entonces le debemos a Maximiliano de Habsburgo el haber hecho tarea en nuestra casa, porque ese sistema francés que trae a México decía que se reforzara en casa por la tarde lo que se había aprendido en la escuela por la mañana. Y también es cuando mandan a hacer la tarea. Bueno, muy bien. A nadie, dice aquí, a nadie se le prohibía privar del derecho de escoger su residencia y poder mudarse a donde quisiera. Prohibió la confiscación de bienes. Estamos hablando del año de 1865, prácticamente al año siguiente que él llega. Estas disposiciones no existían en México ni en América Latina, todo esto que les estoy diciendo y lo que resta. Carlota, su esposa la emperatriz, crea orfelinatos y hospitales, parques, plazas, sembró árboles y obligó a la gente a cuidarlos. ¿Por qué? Porque lo que no cuidas, lo que no es tuyo. Bueno, cambian el sentido de tenencia, cambian el sentido de que si es el jardín donde vas el fin de semana, donde vas el domingo a escuchar la banda, o vas a pasear con tu familia, es tuyo, no lo destruyas. Y desgraciadamente hoy en día en México y en algunos poblados todavía se sigue viendo eso. Si está bonito lo destruyo para dejar mi huella, mi marca, pero no comprendo que no vivo solo, o sea, vivo en una comunidad a la cual debo de respetar y respetar lo que ha hecho los gobiernos. Si quieres demostrar tu inconformidad, hazlo de otra manera. Hay otras formas, pero no destruyas lo que está hecho. El 11 de enero de 1865 se analizó la composición química de un aerolito que permanecía abandonado en Yahuitlán. Recuerden ustedes que Maximiliano Más sí tenía instrucción militar, era almirante y fue almirante general de la Armada de Viena, de Austria, de la Armada de Austria, porque en ese momento quien le da el cargo y nombramiento es su hermano el emperador Francisco José, que ya conocemos esa historia, que le dice renuncia, nunca vas a ser emperador de Austria, en fin. Usaría un nuevo telégrafo eléctrico y esto se publica el 13 de enero de 1865. El 26 de enero del 65 concedió a don Antonio Escandón la Compañía Imperial Mexicana, concediéndole el explotar, el producir, el encargarse del tren a Veracruz, de la Ciudad de México a Veracruz, y otorgó a otras personas concesiones para construir vías férreas. En mayo de 1865 inició, o sea, un año de haber llegado a México,
inició la construcción del puente de Metlac en el ferrocarril a Veracruz, uno de los más grandes del mundo, y se llamaría en ese entonces Viaducto Maximiliano. El 4 de mayo de 1865 se crea, aquí viene algo muy interesante, miren, se crea la compañía La Previsora, primera compañía en México de seguros contra incendio, y el 7 de mayo del mismo año se crea también la Bienhechora Seguros de Vida. Este va a ser el primero o la primera compañía en ofrecer seguros de vida. Entonces realmente quien trae esa idea de los seguros, tanto incendio, y después vendrían de autos, ¿no? Porque van a aparecer las carcachitas ya en el siglo finales del 19, principios del 20, si no es que todo el 20, principios del 20, bueno, pues ya empiezan las compañías de seguro. Esta compañía de la Bienhechora ha cambiado de nomenclatura, de nombres, pero ¿qué creen? Existe hasta la fecha. Hoy en día existe esta con otro nombre. Y desde 1864, era lo que les decía, esta fecha, desde que él llega, crea el Banco de Londres y México y Sudamérica. Por eso, cuando llegamos a ver billetes antiguos, vemos que decía el Banco de Londres. No se crea el Banco de México hasta mucho después del Banco de México como tal, sino Banco de Londres y México y Sudamérica. Y por eso muchos billetes antiguos todavía dicen Banco de Londres, porque pues, sí los hacían allá. Aunque México va a tener una tradición monetaria desde 1536 que existe la Casa de Moneda en México, que es la más antigua de América Latina y una de las más antiguas del mundo. Pero bueno, continuamos. El 23 de septiembre del 65 se crea la compañía de seguros, eran también seguros de vida. Déjenme ver porque aquí me pusieron. La compañía de seguros El Porvenir, seguros de vida, y una más, una compañía más de seguros en 1865 de incendios que se va a llamar La Mexicana. El 29 de marzo de 1865 se crea la Junta de Colonización para la prosperidad del país, o sea, qué iban a hacer sus gentes junto con el gobierno imperial para mejorar el país. El 10 de abril de 1865 se publica en el Diario del Imperio el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, principio de una futura constitución. Empieza a tener derechos la mujer. Al final del imperio los pierde. Fíjense, ya desde aquí ya tiene otra idea. Obviamente se nota la mano de la emperatriz. Los derechos a la mujer volverían hasta hacerse efectivos hasta 1853 con el presidente don Adolfo Ruiz Cortines, que les otorga a la mujer el derecho al voto, pero no se respeta. Vienen otros gobiernos más y la mujer vuelve a pasar a otro lado. Fíjense, siempre se critica como a Porfirio Díaz, fue un dictador y de ahí no lo bajan. Iturbide fue un traidor y de ahí no lo bajan. Maximiliano fue un usurpador que llegó como emperador de México cuando Juárez estaba en el poder. Sí, pero por eso está aquí la cronología histórica y el sustento histórico de lo que hizo el emperador a beneficio de México, porque cuando él lo fusilan dice: muero por México, muero por mi país. O sea, se puso la chamarra, la camiseta de mexicano. Bueno, y otros que nacen en México son más traidores a la patria que otros en la antigüedad. En fin. Carlota y Maximiliano en su castillo de Miramar crearon una constitución para favorecer a los menos favorecidos, fuera un reino o un gobernante con la autoridad y fuerza para aplicar toda esta constitución. Cuando llegaron a México el 28 de mayo de 1864, vía Veracruz, ese gobernante sabio era para Carlota Maximiliano, queriendo aplicar muchas de las ideas de aquella constitución monárquica liberal, algo con lo que va a chocar la iglesia mexicana con él, sobre todo el arzobispo de México, Antonio Pelagio Labastida y Dávalos, es donde van a chocar porque conservadores estos, en sí cuando entran los emperadores a Puebla,
el arzobispo de Puebla manda a sonar las campanas y hacer un Te Deum en acción de gracias, sí, pero porque lo había mandado, perdón, el obispo de Puebla, lo había mandado el arzobispo de México, Pelagio Labastida y Dávalos. Y después va a tener mucho conflicto, sobre todo con Carlota. En una de sus cartas de Carlota a María Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III, le dice: hablar con este señor es hablar como con el diablo, es necio, intransigente, dan ganas de aventarlo por la ventana. Nada más para que vean de qué tamaño eran los alegatos que... Y bueno, pues empieza después, como no fue afines Maximiliano, precisamente por esa monarquía liberal, con ese tipo de pensamiento, era más liberal que conservador Maximiliano. Hay para quienes le tiran tierra, y no lo estoy defendiendo, simplemente lo que es el justo medio. Bueno, pues entonces la iglesia, como había pasado en la guerra de reforma de 3 años con la ley de Juárez, en las leyes de reforma, bueno, pues entonces al no hacer a modo, pues entonces es cuando empiezan a voltearse a interés creado. Igual se lo hicieron a Iturbide. En fin. El 11 de abril de 1865 creó el peso. El peso que conocemos hoy en día, el peso, la moneda cursiva, no existía. Habían monedas como el real, el doblón, muchas cosas que no existían. Y entonces él crea el peso sustituyendo a los 8 reales, a pesar del principio de unidad monetaria que no existía como tal. Se crearon monedas de plata de 50, 25, 10 y 5 centavos en plata. No se acuña, se creó la moneda de 20 pesos oro, que es bellísima, de 10 y de 5 y 1 peso en plata, no, en oro no se acuñan, nada más. Y sí hay un peso, el peso de plata, bueno, pues es el conocidísimo peso de Maximiliano. De ahí hasta 20 pesos oros sí meten ya el oro, y es una de las monedas que les da a cada uno de los del pelotón de su fusilamiento, que precisamente esas monedas se las había prestado alguien que de alguna manera tenía el beneplácito, tenía el gusto de que hubiera segundo imperio en México, allí en Querétaro, y este señor se las presta, y es con las que les da esas monedas de 20 pesos que podían vivir bien administrados más de 2 meses, comiendo bien diario los soldados. Bueno, no sé si las pagó o no Maximiliano, o dio órdenes que se les retribuyeran a este señor de Querétaro que se las facilitó, pero se las da en agradecimiento de que le disparen al corazón y no a la cara, para que su mamá, la archiduquesa Sofía, lo pudiera reconocer. Bueno, y después entonces no se acuñaron el peso en oro. Los centavos eran de cobre, algunos de plata, como la cuartilla. Yo tengo una cuartilla del Segundo Imperio en plata, una monedita chiquita, chiquita, chiquita. Pero por eso dice, ¿vale cuartilla? Bueno, pues porque con la cuartilla podías comprar todavía muchas cosas, por eso se crea esa cuartilla. Y la ley de monedas se expresó por primera vez en milésimas, no en quilates, ni en dineros, ni en granos, y a la caída del imperio se dejaron de acuñar pesos, volviendo a las viejas monedas. Por eso todavía en algunas excavaciones se siguen encontrando los 8 reales. El 8 real va a ser el cambio al peso mexicano. Pero después, hasta ya Porfirio Díaz es cuando se restituye el peso, si no es que un poquito después. Ya estaba en el tiempo de Díaz. El 13 de mayo de 1865 se promulga la ley para corregir la vagancia. Los menores de 16 años los mandarían a la escuela, a los mayores ya los ponían a trabajar en los talleres, donde recibirían un aprendizaje en un desarrollo artesanal, o precisamente los mandaban a aprender y a trabajar la compostura de caminos, que hacía mucha falta en México. Al que se negara se le castigaba, porque era una obligación de...
El 16 de junio del 65 otorga varias concesiones para instalar las líneas telegráficas. El 5 de octubre del 65 dictó medidas sobre la higiene, creó basureros al sur y al oeste de la Ciudad de México y prohibió que la basura se dejara cerca de los desagües, como era costumbre. Ahí la dejo y que el agua se la lleve, sí, pero porque tenían, lo que dije al principio, la tradición de tirar la basura en las acequias, pero las acequias eran agua estática, muy pocas veces se movía esa agua, a no ser de que cayera una muy buena lluvia, subieran los niveles. Entonces, ese es el problema. El 20 de octubre del 65 se implementa el sistema métrico decimal que no se había usado en anteriores gobiernos. El general Ignacio Comonfort en el 57 lo llega a usar, pero no queda oficializado. ¿Qué se usaba como medida antes del sistema métrico que iba a unificar la medida en todo el país? Pues eran las varas, las yardas, había una medida de ganado, así se llamaba, medida de ganado, en hectárea también de ganado. Había muchos tipos de medidas, y al ver todos estos cambios y al poner en custodia las aduanas y cómo era lo que tenías que pagar, y para no complicarlo se establece, Maximiliano hasta la fecha deja establecido, después van a ver la conveniencia, establecido el sistema métrico decimal, que fue el 27 de octubre, perdón, fue el 27 de octubre del 65. Después creó varias comisiones y les pidió, de esas comisiones creadas, les pidió su apoyo para el estudio de la resolución, qué solución se le podía dar a las inundaciones que seguía sufriendo la Ciudad de México. Recuerden que a Maximiliano todavía alcanza a ver el lago de Texcoco. Ya desde que llegaron los españoles querían secarlo, pero él todavía alcanza a ver hacia el oriente de la ciudad, desde Chapultepec se veía perfectamente bien el lago de Texcoco, pero volvemos otra vez, los desaguas, el desasolve de la ciudad era muy complejo, no existía. Entonces, pregunta, cuestiona a las situaciones que él había creado, a las comisiones, qué solución se da para muchas cosas en la ciudad, pero sobre todo para evitar las inundaciones. Creó la Academia Imperial de Ciencias y Literatura el 6 de julio de 1865. También hizo el Consejo Beneficiario. Más que todo se llamaba el Consejo de Beneficencia para los afligidos, los que estaban mal. Hizo la Casa de la Caridad, la Junta Protectora para las clases menesterosas, implantó la enseñanza gratuita y obligatoria. O sea, no nada más es en el 57 ni en la del 17, él ya lo había implementado. Y precisamente negó, al hacerla obligatoria, niega el permiso que los niños menores de 5 años, o sea, fueran a labores de trabajo, o sea, niños de 5 años en adelante fueran al trabajo al campo, sino que debieran estar en la escuela, y también se les reprimiría a los papás. Desde ahí nacen los supervisores escolares, inspectores mejor dicho, que cada sexenio le van cambiando el nombre, que cuando realmente trabajaban los inspectores, bueno, pues tenían que vigilar en los campos en una sección que les correspondía, no estuvieran por la mañana niños menores trabajando. Y digo niños menores, estamos hablando de 5 a 12 años, estaban trabajando en el campo con sus papás, si no debiera estar en la escuela. En ningún periodo habían interesado antes, en ningún periodo de gobierno, en ningún gobierno histórico, o del tiempo de nuestra historia, habían interesado lo que eran las ciencias, las artes y la educación. Con Maximiliano sí se da, con Carlota, obviamente se ve la mano de Carlota aquí en esto que les he leído. Pero ¿qué es lo que pasa? Termina el Segundo Imperio en 1867,
y todas estas instituciones que él crea, como la idea de Juárez era destruir toda situación imperialista, bueno, pues quedan destruidas, quedan inhabilitadas todas estas obras que el emperador hizo. Y faltaría hablar del año 1866, que es cuando se empieza a tambalear el imperio, ya Carlota se va, y en el 67, bueno, pues hasta mayo, que cae preso el 15 de mayo de 1867, y después fusilado el 19 de junio del 67, y Juárez va a entrar a la ciudad prácticamente al mes, en julio del 67, y Porfirio Díaz le va a entregar una buena dotación de dinero. Juárez, junto con Díaz y Lerdo, pasan una noche nada más antes de entrar a la ciudad en el castillo de Chapultepec, recorren, ven lo que hay, ya el castillo estaba ratoneado, estaba asaltado, pero aún quedaban por ahí algunos caballos de tantos que tuvo Maximiliano, llegó a tener 65 mulas y como 25, 30 caballos, dos de ellos eran sus preferidos, el anteburro y el orispelo, y bueno, de alguna manera da la orden Juárez a Lerdo que vendan todo porque no hay dinero en la República y le faltaba levantar el país, pues ya que prácticamente, sobre todo en la zona norte, donde él había andado, pues Vidaurri se le voltea en Monterrey, Miramón por poco y lo alcanza a apresar para matarlo, en fin. México estaba dividido en dos, algunos estaban en pro del Segundo Imperio, algunos otros no, otros eran juaristas, y de ahí también es donde Juárez se vale para estar 15 años en el poder y después reelegirse, hasta que la muerte en el 1872 por angina de pecho lo priva de la vida, pero si no hubiera sido así, el señor, ya saben las delicias del poder, se reeligió, le metió gol al mismo Lerdo de Tejada hace lo mismo, hasta que ya Porfirio Díaz, quien había contendido por la presidencia y había quedado enemistado con el presidente Juárez, después de que siempre Díaz fue muy leal, en sí el último cuerpo que entra al Panteón de San Fernando, ahora el Panteón Museo San Fernando, allá por San Cosme, el último cuerpo que entra a entierro es el de Juárez, y quien le hace ese monumento tan hermoso en mármol de Carrara. El mármol de Carrara tiene la particularidad de que entre más le da el sol, más blanco se pone. Bueno, pues ese monumento que está Juárez muerto en los brazos de la patria, lo manda a hacer Porfirio Díaz. Y cada año iba Díaz ahí a presentarle sus respetos, su monumento. Obviamente por el plan de Tuxtepec es como de roca, le lee la cartilla a Iglesias, a José María Iglesias, que también contendía en contra de Lerdo y Díaz. Bueno, Iglesias se va y Díaz destierra a Nueva York a Lerdo de Tejada. Cuando muere Lerdo, Díaz se encarga y da la orden de repatriar los restos de Sebastián Lerdo de Tejada. Muy interesante, amigos, amigas, espero sus comentarios respecto a esto. ¿Qué fue lo bueno que hizo Maximiliano y Carlota en México? Y ya vieron que en un año pues hubo mucho avance, se retomaron muchas cosas de lo que ellos veían y que estaba olvidado, pero al final, bueno, pues era un emperador que había venido a México engañado e impuesto por los conservadores. Por el favor de su atención, amigos, amigas, muchísimas gracias. Su amigo Ricardo Trián se despide. Nos vemos en la nueva temporada, precisamente de la primera intervención norteamericana de 1946 a 1948. Por el favor de su atención, muchísimas gracias. Seguimos en contacto, en comunicación, viéndonos y saludándonos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.